a este vivo. Vamos a esperar a que se vayan sumando. No sé si tengo mucha señal. Bueno, gracias por sumarse. Hoy cumpleaños Nati. Hoy Nati no está. Hoy Nati no está porque cumpleaños, así que no la pudimos sumar un ratito, pero va a estar ahí un ratito del otro lado. Ahora vamos a... Hola Debbie. Ahora vamos a... Dai, ¿no? ¿Saludaste a Nati? Sí. Hoy es el cumple de Nati. Por eso la saludamos en Instagram. Hola Evangelina. Hola Debbie. Bueno. Hola Pau. Hola Martú. Bueno, hoy tenemos una charla súper, ahí se conectó Gabriela, ahora lo sumo. Una charla súper interesante. Vamos a ampliar lo que hablamos la otra vez sobre genética y medicina reproductiva. Hoy armé unas imágenes para ser bien gráficos con la explicación y bueno, poder brindarles la mayor información posible. Ahí me dicen que el sonido sale atrasado. Ya reinicié el módem, así que esperemos que crucemos los dedos, que hoy salga bien el vivo. A Gabriel, que estuvimos ahí mensajeándonos hasta hace un ratito. Muchas ganas de este vivo. Hola Gabriel. Hola, ¿cómo estás, Luana? ¿Y vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo andan todos? Hablamos todo el día, así que ya parece como si nos hubiéramos visto. Exactamente. Preparándonos para este Bueno, vivo. muy bien. Bueno, Gabriel, gracias por estar acá. Me gustaría que te presentes vos, que cuentes un poquito, que te presentes vos y después arrancamos de lleno, que tenemos mucha información para hoy. Bárbaro, perfecto. Bueno, yo soy médico genetista, estudié en la Universidad de Buenos Aires y en el Centro Nacional de Genética Médica y actualmente soy director médico de un centro de genética que se llama Genesia, por Colegiales, por Belgrano, de otro centro de genética llamado GEMPRE, que soy socio fundador y director médico, y después coordinador de genética médica y reproductiva de Procrearte, un centro importante de reproducción asistida. Perfecto. Lo encuentran en todos los lugares. Igual al final preparé una presentación, no voy a decir filmina porque me derretan. Hice un Bien, resumencito para que tengan los datos de dónde encontrarte. Bueno, perfecto. Gabriel, vamos a empezar con esto que me parece fascinante, que es genética y medicina reproductiva. Y si querés podemos hacer un repaso de los estudios que siempre hablamos, que pedimos al inicio de una consulta en una pareja que consulta por infertilidad, y yo te acompaño con algunas imágenes si querés. Así es, excelente. Sobre todo pensando que la genética realmente tiene mucho para aportar a lo que es la medicina reproductiva. A veces uno asocia la genética simplemente con anomalías cromosómicas que pueden ocurrir en muy baja proporción o con algún síndrome genético poco frecuente, pero en realidad la genética tiene aplicación en prácticamente todas las áreas de la medicina y también en lo que es medicina reproductiva. Entonces, para entender un poquito, hay que pensar que los embriones, al igual que nosotros mismos, tienen células. Y estas Uh-huh. células contienen una región que se llama núcleo, en donde están los famosos cromosomas, que por ahí veíamos alguna imagen con los cromosomas. Y estos cromosomas son bloques de información que están formados por Ahí ADN. pongo. Ahí pongo una imagen que es un gráfico, que siempre decimos, los 23 pares, o sea, en total tenemos 46 cromosomas en condiciones normales, y así sería una imagen, ¿no? Igual creo que acá La me falta. microscopía, No, sí, la justamente vista microscopía. al microscopio. Exactamente, La de la exactamente. derecha de la imagen es como lo ve el bioquímico citogenetista cuando hace el examen. Y la de la Perfecto. izquierda es un gráfico que va marcándonos cómo tenemos dos cromosomas de cada tipo.
La cuestión es Antes de que que, digas, vamos a mostrar cómo llegamos a tener 46. perfecto, está muy bien, 23 cromosomas simples de cada lado, 23 del óvulo, 23 del espermatozoide, se juntan formando 23 pares en el embrión. Entonces, la idea es que nosotros tenemos 46 cromosomas y esos 46 están repartidos o divididos en pares, siempre agrupaditos de a dos. ¿Sí? Ujú. Hay en total 23 pares de cromosomas que forman estos 46 cromosomas en total, y de esos 23 pares, cuando se forma un nuevo embrión, cada una de las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, va a aportar 23 cromosomas simples, uno de Ujú. cada par. Entonces, viene uno de cada par del óvulo, uno de cada par del espermatozoide y forman en el embrión 23 pares de cromosomas. Esta célula inicial, que se llama cigoto o cigota, se empieza Ujú. a dividir y de una célula copia su información genética, se duplica y se divide en dos. Estas dos hacen lo mismo, copian su material genético, se duplican y se dividen en cuatro. 8, 16, 32, 64, 128, cada vez un número más grande de células. Y todas las células, para que no tengan anomalía, deben realmente presentar los 46 cromosomas y los 23 pares. A Exacto. veces ocurre que el óvulo aporta un cromosoma de más o de menos, o el espermatozoide aporta algún cromosoma de más o varios cromosomas de más o de menos, y hacen que este embrión ya no tenga los 46 cromosomas, dos de cada tipo, que tenga un número distinto. Y eso puede generar o bien una patología, como son algunos síndromes genéticos, síndrome de Down, por ejemplo, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 18, síndrome de Patau, trisomía 13, estas son las principales, en donde tener tres cromosomas de un tipo, tres cromosomas de un par, en lugar de dos, hace justamente que se forme este síndrome cromosómico. Ahí muy bien Perfecto. estamos viendo la imagen, lo que sería una trisomía 21 que ocasiona o que origina un síndrome de Down. ¿Sí? La Exacto. trisomía 21 da el síndrome de Down. Acá llegamos porque uno de los gametos aportó un cromosoma de más, ya sea el óvulo o el espermatozoide. Exactamente. Alguno de esos Perfecto. gametos aportó un cromosoma de más y entonces formó una trisomía 21 en vez que los dos que deberían ser habituales, ¿no? En lugar Bien, de tener un par, tiene una trisomía. bien. Y eso, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el riesgo, por ejemplo, en mujeres de edad avanzada o infinidad de indicaciones, uno decide, bueno, voy a hacer un tratamiento de fertilidad, ¿cómo puedo evitar o cómo puedo evitar transferir un embrión con alguna alteración genética? Que siempre hablamos del PGT, que ahora te voy a Claro. dejar charlar a vos del PGT. Primero vamos a hacer un pequeño resumencito, que acá tengo una imagen muy linda de cómo mediante un tratamiento de fecundación in vitro, ¿sí? Uno hace una técnica de fecundación in vitro con los pasos que siempre hablamos con Nati, de hiperestimulación ovárica, obtenemos los ovocitos, se unen con la muestra de semen en el laboratorio y obtenemos embriones. Es lo que decía Gabriel, en el cultivo embrionario, ese embrión se va dividiendo en 2, 4, 8 células y lo que uno espera es la llegada a blastocisto, ¿sí? De ese blastocisto se toma una biopsia, que ahora nos va a dar toda esa info Gabriel, se hace un análisis genético y nos da un resultado de cómo son esos embriones. Ahora quería mostrar otra imagen, para que entiendan cuando Gabriel cuente. El blastocisto es una imagen real y una imagen gráfica. Tenemos lo que va a ser la estructura embrionaria, lo que llamamos macizo celular interno. Ahí vino la cumpleañera, Nati, ¡feliz cumple! Feliz cumple, Nati. Bueno, el macizo celular interno y la parte externa, ¿sí? O trofoectodermo, que es lo que va a dar lugar a la placenta. Esta es la imagen del embrión y esto es lo que se hace. ¿Te gusta la imagen, no? Viste que te las mandé, linda. Impecable, muy bien. Ahí está tomando la biopsia de la parte externa del embrión. ¿Sí? Ahí es donde queremos llegar y los posibles resultados que ahora Gabriel nos va a contar y yo voy a ir mostrando algunas imágenes para ir aclarando esto de qué resultados podemos tener de la biopsia embrionaria. Está muy bien.
Sí, hay que tener en cuenta que si bien es verdad que van aumentando estos riesgos de una anomalía cromosómica a medida que aumenta la edad de la mujer, esto no es exclusivamente de un rango etario, ni mucho menos, sino que puede ocurrir tanto a los 20 años como a los 30, a los 40, en cuanto a la posibilidad es indistinto. Lo que va aumentando es el riesgo teórico o la probabilidad de que esto suceda. Simplemente porque un ovocito tiene la edad de la mujer y estuvo en Sí, reposo esa cantidad de años. Entonces, una mujer de 20 años tendrá ovocitos que estuvieron en reposo 20 años y ahí se están reactivando para generar la ovulación. Y eso a cada edad va haciendo que sea un poquito más dificultoso que se separen correctamente los cromosomas. Ahora, perfecto. técnicamente puede ocurrir a cualquier edad. En cualquier edad. Bien. Exactamente. Y un tratamiento no es algo que nos ponga exentos de esto, porque un tratamiento lo que busca es una hiperestimulación ovárica para obtener más cantidad de óvulos, de ovocitos que sean en un mayor número, pero no es selectivo respecto a la integridad, respecto a los cromosomas de estos ovocitos o estos óvulos. Entonces, tranquilamente puede ocurrir que el óvulo que está madurando y que se está generando un embrión tenga de antemano una anomalía cromosómica, algún cromosoma de más o algún cromosoma de menos, o varios. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para disminuir el riesgo de una anomalía cromosómica, disminuir el riesgo de un síndrome cromosómico y justamente disminuir el riesgo de un aborto también? Porque Ujú. las anomalías cromosómicas son responsables de más del 65% de los abortos. Entonces, cuando un tratamiento falla o cuando existe un aborto del primer trimestre, es muy probable que se deba a una causa cromosómica. También Lo que podemos uno puede incluir hacer en es este disminuir grupo, justamente. uno Sí, también puede incluir en este grupo las fallas reiteradas de implantación, cuando uno exactamente. transfiere embriones, siempre nosotras con Nati apostamos, ¿no?, a llevar los embriones al estadio de blastocisto, porque creemos que hay, a ver, no creemos, hay un paso que el embrión pasó, salteó, que llegó a blastocisto, que los otros embriones quizás se hubieran Claro. detenido, tenemos más información. Entonces, esto de apostar a blastocisto, y me fui de lo que te iba a decir, pero me refui, ¿eh? No, justamente que el hecho de apostar a blastocisto hace que haya como una preselección y que los embriones se Exacto, vayan deteniendo antes, en el día 2, eso, 3, 4, y entonces uno no hablaba transfiere en eso, día 3 un embrión que tal tal vez en cual. día 4 se hubiera interrumpido. Quería hablar de esto, de la falla de implantación, considerando que uno apuesta a ir a blastocisto, no transferencias de embriones de día 3 o día 2, ¿no? Ante una paciente, que en fertilidad tenemos muchas pacientes que, Claro, hola Diani, hola Vero, que uno va transfiriendo blastocistos y no logramos el embarazo, ahí estamos en un diagnóstico de falla de implantación. Ahí también es útil el PGT, por esto que vos decís, porque la gran mayoría de las veces que uno piensa en por qué falló este tratamiento o por qué el embrión no se implantó, la mayoría de las veces pensamos en causa genética embrionaria. exactamente. No en una causa genética transmitida por los padres, sino en una Exacto, causa cromosómica de ese embrión en particular. Porque el óvulo perfecto. estaba alterado o porque el espermatozoide, o a veces óvulo y espermatozoide están normales y después genera una anomalía que es el mosaico que probablemente después charlemos un ratito. Obvio. Bueno, entonces obtuvimos los blastos, vamos a hacerle el PGT, ¿se manda el material, se envía el material a Estados Unidos? Como dije, como leí una pregunta que Bueno, me depende. dejaron. Ah, Depende, en contame. realidad está muy bien la pregunta. Básicamente hay distintos centros que tienen que tener un cierto nivel, una cierta tecnología para haber comprado todas las maquinarias, que son maquinarias Claro. que son importadas y no son fáciles de conseguir ni No. económicas tampoco, y que tengan Ujú. los insumos correctos para hacer, entre comillas, correr la máquina en donde se va a obtener el ADN del embrión, amplificarlo y justamente hacer la evaluación de cada uno de los cromosomas. Tal cual. Antiguamente se hacía en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, y no mucho más porque son los países más avanzados y donde en general primero llega la tecnología. Ellos mismos Bien. la desarrollan, la fabrican y la tienen ahí. Luego va llegando a los otros países. Hoy en día en Argentina hay centros de reproducción que todavía envían a Estados Unidos, a Europa, a centros de referencia las muestras,
y otros centros que ya tomaron la iniciativa de incorporar la tecnología, de comprar el equipamiento, de tener los microchips, que son insumos que se compran justamente y se importan para la evaluación, y a partir de todo eso son laboratorios locales que desarrollaron la técnica. Entonces, no necesariamente se manda a Estados Unidos. De hecho, en Procrearte, yo soy coordinador de Procrearte, lo están haciendo acá hace unos 3 años más o menos, se hace acá en Argentina. Entonces, no Pensé que se siempre se hacía en manda Uruguay, afuera. Gabriel. Tenía mala información. Bueno, en Uruguay hay un centro muy grande que hace este Ah, tipo de ok. estudios también, pero hoy lo está haciendo un centro acá en Argentina. Es un centro que queda dentro del INTI, por San Martín, por la Avenida General Paz. Pregunta, de todas maneras, para desmitificar esto, aunque la muestra tuviese que ir a Uruguay, a China o a Estados Unidos, esto no interfiere en el resultado de lo que uno va a No, estudiar. no Bien. interfiere. El embrión llega al 5.º día, se biopsia la parte externa, futura placenta, se lo congela con un proceso que se llama vitrificación, queda Ujú. detenido, la Sí. muestra se analiza y de acá a 20, 30 días, lo que llega a demorar el estudio, va a venir un informe que un médico Ujú. genetista lo va a interpretar, o muchas veces los especialistas en reproducción directamente lo interpretan, y a partir de ahí van a entender cuáles son los embriones que son factibles de transferir y cuáles no. ¿Sí? Ahí Y ahí muy Gabriel hoy bien me estamos viendo un compartió, gráfico. sí, me compartió Gabriel esta imagen que es riquísima para que vean cómo es. El de arriba es un resultado de un PGTA embrionario totalmente normal, ¿sí? O sea, lo que evalúa es la cantidad de cromosomas, está todo igual, lo hice medio grande, no se aprecia. Y en el de abajo hay una alteración, tiene varias, ¿no? Alteraciones que ahí están Sí, descritas. Acá hay, exactamente. sería Claro, ganancia de material. Entonces, este es un embrión que sería informado como anormal o que tiene algún mosaico, ya ahora vamos a hablar, y este sería un no normal. Ahora, antes de exactamente. darte el lugar, vamos a hablar de los posibles resultados, porque yo dije, tenemos un embrión sano, podemos tener un embrión enfermo, pero también tenemos, estas son las cosas que nos puede, el resultado que nos puede informar el PGT, ¿no, Gaby? Exactamente. Un no Nos puede, informativo o un embrión exacto. mosaico también. Bien, y acá uno dice, ¿y qué es esto? O ¿por qué viene embrión no informativo? Estos dos no necesariamente son embriones que no se pueden transferir, eso lo determina el genetista. Y quería dejarte esta imagen por si te ayuda a contar un poquito el tema del mosaico, no sé si esta o esta, ¿no? Perfecto, Decime vos, excelente. ahí está, Bueno, creo que en la imagen anterior vamos viendo el proceso dale, y sí, esta imagen nueva muestra ya el resultado de el lo que daría. resultado, ¿Qué es bien, lo que ocurre? Habitualmente el ovocito va a aportar, como dijimos, un miembro de cada par cromosómico, un cromosoma de exacto. cada par. Ujú, El espermatozoide también va a aportar un miembro de cada par cromosómico. 23 ujú, simples y 23 simples de cada lado se van a unir y forman esta célula de arriba, que figura como cigota o cigoto. perfecto. Esta célula es una célula única, tiene Ujú, todos sus 46 cromosomas, pero tiene que ir dividiéndose, ujú, replicándose, duplicándose y dividiéndose para armar un embrión de mayor tamaño. Y perfecto. en esa duplicación hay todo un proceso que es complejo. Hay un Ujú, proceso de copiado del ADN, duplicación y división. Copiado, duplicación y división, permanentemente. y así Y si millones de pensamos veces, claro, en día cero, tenemos una célula. Al 5.º día vamos a tener entre 100 y 150 células. Por lo claro, tanto, en un tiempo muy corto, una sola célula tiene que duplicarse muchas veces para formar 100 o 150. claro. Y pensemos que hay 22.000 genes que son fragmentitos de información, partículas de Claro. información que codifican todo lo que somos adentro de esos 46 cromosomas. Siempre me Entonces, gustaba, puede Gaby, a ver ocurrir un que error. para el que no es genetista y es muy difícil todo esto, esto decíamos que era una biblioteca, una célula es la biblioteca, que tenemos 23 pares de libros, o sea, tenemos 46 libros, y cada renglón, ¿no? Que está dentro, cada hoja, con cada información, vendrían a ser los genes dentro de cada cromosoma. Para el que no Claro, entiende, este ejemplo es buenísimo, eh, ¿no? Para exactamente. acompañar. A mí me gusta más decir que cada receta o cada instrucción, por ejemplo. Entonces, Claro. sería como una gran enciclopedia con 46 libros,
23 pares de libros, en donde hay una información con pequeñas diferencias según venga del libro paterno o del libro materno, pero en definitiva, si abrimos un mismo libro de un par determinado y después abrimos el otro libro de ese par en la misma página, vamos a encontrar la misma instrucción, la misma receta de cocina, la misma instrucción para ensamblar algo. Entonces, el colágeno de la piel es colágeno gracias a que existe un gen que lo codifica, la célula toma la información y fabrica el colágeno. La El queratina color del de pelo, pelo, el color de el color de ojos, ojos, la altura, el color de tal piel, cual, las tal cual. enzimas pancreáticas, hepáticas, Todo. todo, absolutamente Bien, todo, bien. ¿no? Así que yo te interrumpí con la de los libros, una huevada, dije, pero sumó mi ejemplo, pero me gustó más el tuyo. Bueno, entonces ese embrión se empieza a multiplicar y ahí están Claro, los errores. Sí, claro, vayan dejándome preguntas que en la medida que podamos vamos respondiendo. Quiero llegar a epigenética, muchos temas hoy, ¿eh? Vamos a ver si llegamos y muchísimos si no, temas, la verdad que sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí vemos un poquito en la imagen. Una célula inicial va a dar origen a 2, 4, 8, 16, 32, cada vez un número más grande de células. ujú, Y podemos llegar a tener un embrión normal, en donde todas y cada uno de las células formadas son normales, o la situación que vemos hacia la derecha de la imagen, en donde una célula única, que ahí está en un color medio verdecito oscuro, sí, se divide mal, se ujú, altera. Y esta ujú, célula va a dar origen a dos alteradas, porque se copia a la información tal 4, cual, a que dan origen a 8, 4, claro, 8, 16, y se van a ir distribuyendo, cuando el embrión es más grande, en distintos lugares, que es la última imagen que exacto, vemos. perfecto. Y eso nos da lugar a que pueda estar distribuido tanto en el embrión como en la placenta, o Ujú, localizado pura y exclusivamente en el embrión, ujú. o pura y exclusivamente en la placenta. Voy al otro dibujito, ahí está. Ahí Exactamente, llegamos al famoso blastocisto con un mosaico. No es ni normal ni anormal hasta ahora. Solamente el PGTA nos arrojó como diagnóstico mosaico, para los que recién mosaico. se suman. Y este mosaico puede estar alojado en embrión y placenta, como dijo Gaby, placenta o embrión. Exactamente. Pensemos que la biopsia se toma de la parte de afuera del embrión, que es la futura Exacto, placenta. Por lo tanto, exacto. si Esta la te gusta. anomalía, exactamente, ahí esta es la imagen difícil de todas. Esta es la difícil, pero Si, sabes que es muy clara, porque ahora te voy a dejar a vos que sos el experto, pero si el mosaico está en la parte solamente externa y yo biopsio, me va a informar que ese embrión tiene una alteración genética, pero en realidad el embrión es sano. exactamente. O Ahora lo puede dejo en tus pasar a la manos. inversa. Sí, Entonces, que el biopsiamos la embrión parte de sea, afuera. claro, que el embrión sea genéticamente anormal, pero uno biopsia lo de afuera y me informa como un embrión sano. Pero en realidad lo que me Exactamente. está informando son las células de afuera, no el embrión. ¿Eso Claro. es porque el PGTA es 100% efectivo, Claro, la eso es porque el información? PGTA tiene un Claro, 95% de certeza y este 5% perfecto. de error, si bien puede haber errores de técnica y demás, pero la gran Obvio. mayoría de las veces responde a esto, no en realidad a que el estudio se haya equivocado. Obvio. Simplemente la muestra no fue representativa. La muestra que Perfecto. tomaron no representaba a la realidad del embrión. Era una muestra anormal, mientras que el embrión era normal o todo lo contrario. El mosaico, ahí Exacto. veo que Nati Sí, dice que da Nati, dolor de cabeza, son los sí, dolores de estamos de cabeza. acuerdo. Ahí es cuando el genetista tiene a ver, con nosotros es codo a codo, ¿no? Porque el acompañamiento de qué hago con este embrión mosaico Claro, es un mosaico de bajo grado, alto grado. Me imagino que evaluarás qué cromosomas se intervienen, porque si tengo un mosaico por ahí con un cromosoma 21, que hay riesgo con un claro, niño con síndrome de Down, y en principio supongo que no te vas a arriesgar si tenés un embrión que tiene una trisomía del par 1, que no hay enfermedades demostradas que, ¿no?
A ver, te dejo a Claro, vos que sos el experto. exactamente, está muy bien. Los mosaicos son un problema no acá solamente, sino en todo el mundo. Y claro, antes no existía una técnica que pudiera encontrar los mosaicos, porque Claro. antiguamente hace 10 años, no estamos hablando tampoco de hace 30. Sí, ¿Qué sí, se sí. hacía? Se tomaba una célula y se analizaba esta célula. Entonces, la célula era o normal o alterada, no había mucha más opción. En Claro. cambio, hoy se biopsian entre 4, 8, 10 células y esto nos va a indicar si algunas son normales, otras están alteradas, así que a partir de ahí, de que se encontró que un grupo estaba normal, otro grupo alterado, se describió lo que es un mosaico. Claro, porque Entonces, cuando la técnica empezó se biopsiaba una célula una de un embrión sola, de una 8, entonces única, estábamos claro, sacándole una célula en un embrión que tenía 8, que esa célula no sabíamos qué iba a dar origen, si a la placenta, si al embrión, o sea que exactamente. se fue perfeccionando la técnica. Por eso se reemplazó y hoy en día no se Claro, biopsia en día ni 2 ni 3, sino que se biopsia en día 5 blasto, o 6 en blasto. perfecto, Blasto sí. perfecto. Bien, Entonces, primero, es menos invasivo para el embrión porque se toma la parte externa, futura placenta. Es un embrión más grande, entonces proporcionalmente no se saca una de 8, sacan unas poquitas claro, por la de ciento y gran pico, cantidad. claro, Y además lo dejamos llegar al día quinto. Entonces, si es un embrión que el día tercero o cuarto se iba a interrumpir, no estamos insumiendo ni tiempo ni un recurso monetario en evaluar un totalmente. embrión que se iba a interrumpir en día cuarto. Y acá directamente Perfecto. no lo analizamos. Y según lo que Bien, encuentre, ahí podemos encontrar un mosaico. En el mundo bien, se armaron guías en donde fueron estableciendo prioridades de transferencia según si hay algún riesgo o no de que nazca un chiquito afectado. Porque más perfecto. allá de Eso, si puede implantar o no, lo que nos preocupa es eso, el niño afectado principalmente, por ¿no? supuesto. Bueno, ahí ya depende, por supuesto, de cada diagnóstico. No podemos en un vivo de un No, ratito hablar de cada mosaico, pero brindar esta información, que el resultado puede ser embrión sano, embrión anormal, un mosaico o que no se logró obtener información, ¿no? exactamente. Respecto al Esto no sola, sí, informativo, es eso, sí, importante aclarar algo. Primero, no es una proporción muy grande, podemos estar hablando de mucho menos de un 10% de los estudios salen no informativos, en general un 5%, y cuando es no informativo, esto no implica que el embrión está alterado, sino que la muestra no dio la claro, información suficiente. ¿Qué se ok, puede hacer? Tratar de intentar una nueva biopsia de otro lugar. Y yo, por lo menos, todos los estudios no informativos que vi que se hicieron una segunda biopsia dieron resultado. Normal o anormal, pero dieron resultado. ok, tengo una paciente. Ok, bueno, hermoso hablar de esto y esto solamente nos da información de cantidad de cromosomas, Exactamente. Cantidad de cromosomas nada y más. estructura de cromosomas. Hasta ahí no Serían, si llegamos están a los abrir el libros, libro, claro, si están no los abrimos libros el y libro. Y cuántos si están los libros tenemos capítulos, y claro. si están los capítulos. Ahora quiero ver el capítulo de cómo hacer pizza en el tomo uno A y B, porque es el tomo uno madre y padre. Bueno, vamos a ver la técnica, Exactamente. ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, vamos, si querés explicar vos un poquito de qué son enfermedades monogénicas, te muestro la imagen que charlamos hoy. Bárbaro, muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta que el material genético está agrupado en dos grandes niveles de información. Un nivel que sería macro, macro entre comillas, que es lo que el bioquímico citogenetista mira al microscopio, es el Mm, nivel cromosómico, los paquetes de información con cada uno de los capítulos que tienen estos libros. Y hay un bien, nivel que es submicroscópico, que no se puede ver al microscopio, que no sale en el cariotipo y que tampoco se puede ver en el PGTA, que vimos recién, que es el estudio sí, de embrión, que tiene que ver con el nivel génico, los genes puntuales. ¿Qué es lo que pasa? Este estudio de PGTA me dice si están los 46 libros, si falto sobre alguno o si falto sobre algún capítulo de capítulo, esos libros. claro, Capítulo, exacto. 50 páginas del libro. Que me No nos puede lee el faltar libro un renglón del capítulo y no me voy a y enterar. no lo ve, exactamente. Entonces, Exacto, bien, hay una cuestión de cantidad. Si la cantidad que sobra falta es muy chiquitita, no la voy a ver, exacto. pasa desapercibido y sería como un falso negativo en este caso, que Ujú, puede ocurrir, ¿sí? Son las obvio, limitaciones del método. Y bien, después, si hay una pequeña diferencia que una letra está cambiada por otra, que sería como un error de ortografía en el libro, tampoco lo voy a ver.
Claro. Porque para entender esto hay que leer el gen completo. Perfecto. Y hay una Gaby, técnica para no quiero hacerlo, perder pero no es el esta PGT. pregunta. Esto de biopsiar el embrión, lo vitrificamos, nos viene no informativo, lo desvitrificamos, lo biopsiamos, lo volvemos a vitrificar, a nosotras como que nos cuesta. ¿Se afecta el embrión con tanta manipulación o no se ha visto Bien. cambios? Generalmente no. Hay algunas investigaciones, algunos dicen que bajaría un poquito la tasa de implantación y embarazo, otros no lo encontraron, pero si baja un poco sería algo mínimo. Lo que se habla y lo que se encuentra es que si realmente este embrión tiene buena calidad al microscopio, es decir, lo veo y tiene una buena calidad en cuanto a la clasificación al microscopio, Claro. y además tiene un PGTA normal, ese PGTA con el resultado euploide normal con los cromosomas que corresponde, tiene un 65 o 70% de chance de llegar a término, de implantar, de evolucionar como un embrión normal. Este 30 que se pierde puede ser por distintas causas. Factor hormonal, factor uterino, que la ventana de implantación no sea en el día correcto, muchísimas causas, inmunológico, hematológico, como la trombofilia. Parte de esas causas podría llegar a ser la biopsia, pero todavía no está bien determinado. Y en el mundo no saben con exactitud qué porcentaje Ok. realmente baja. Lo ideal, por supuesto, es no vitrificar y desvitrificar varias veces, No. pero Pero ante la entre necesidad, poner en la balanza, no tener resultado y transferir un embrión alterado que se vaya a tal interrumpir o con cual. un síndrome, o arriesgarme a rebiopsiar, en general gana siempre la rebiopsia, por Ok. la información que nos da y la importancia, ¿no? Bien. Bueno, entonces detectamos, a consultar vienen a la consulta una pareja que dicen yo tengo una enfermedad genética porque lo sé, no porque uno se ponga a buscar. No es habitual en lo que es medicina, en infertilidad, hacer un panel de genes, no es algo que habitualmente uno busca alguna enfermedad. En general son pacientes que ya vienen con algún diagnóstico, ¿no? De alguna enfermedad En genética. general, sí. La hay que tratar, en definitiva, de revertir esto, porque en el Y mundo, claro, países más desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, es bastante común. No es que se lo hagan todos, pero es común hacer un panel de enfermedades recesivas y decir, bueno, yo estudio con este panel 300 genes en el varón, 300 genes en la mujer, de estos recesivos que tienen que coincidir para dar una enfermedad. Si hay alteraciones que coincidan, me pueden dar un chiquito afectado. Por acá, ejemplo, como si yo por dijimos, ejemplo fibrosis tengo, quística. claro, si acá yo tengo el hombre que es portador, no manifiesta enfermedad, pero sí uno de los tomos tiene alterado la información, el otro normal. Y si la pareja tiene también una enfermedad genética y siendo portadora, ninguno de los dos manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, como dijiste, fibrosis quística, ¿alguna otra más? Fibrosis quística, atrofia muscular espinal, hiperplasia suprarrenal congénita, Perfecto. trastornos metabólicos, sorderas, cegueras, muchísimas hay. Bien, ellos pueden no manifestarlo, pero ser portadores. Cuando se unen sus gametos, tenemos estas cuatro posibilidades, Claro, ¿no? ¿Querés explicarlo vos, Gaby? Yo te voy señalando. exactamente. Básicamente nosotros tenemos de estos genes, como dijimos, versiones o variantes. A cada variante le dicen alelo. La cuestión es que hay enfermedades que se llaman recesivas, autosómico recesivo, en donde si yo porto un alelo o versión del gen normal y uno alterado, el alterado no va a dar la manifestación, porque el normal compensa. Exacto. Ahora, si justo la pareja de esa persona, por un tema de azar, de coincidencia solamente, porta en el mismo cromosoma, en el mismo gen, Claro, un gen con una variante normal y la otra variante alterada, existen distintas combinaciones en el embrión. Una claro. combinación, teniendo una y una de cada lado, es que el embrión herede copia alterada del hombre y alterada de la mujer. Y Acá. entonces ahí vamos a ver el bebé que va a estar enfermo. Bien, ahí me Después, acotan. Eso sería gen recesivo, por supuesto, porque si es perfecto, dominante, si él ya tiene el gen dominante y lo pasa, ya es enfermo. si fuera dominante, él mismo estaría enfermo y Claro, lo podría exactamente. transmitir con un 50% de probabilidades a cada uno de sus hijos. Por eso es Bueno, dominante, porque claro, domina. pero acá entonces tenemos cuatro posibilidades, que pueden ser Claro, portadores, sano o enfermo.
Exactamente. Según cómo se combinen. Las dos normales, sano. Una normal y una alterada, dependiendo de qué lugar viene, portador, sano también, pero portador, Sano, lo puede claro. transmitir a la descendencia. Y una alterada del hombre y alterada de la mujer va a hacer que las dos copias en el embrión estén alteradas. Ahí ese Exacto, bebé no tiene una copia normal para compensar, las dos están alteradas. Y claro. si las dos copias están alteradas, va a ser enfermo, va a ser afectado. Ajá, Esto sucede perfecto. con fibrosis quística, por ejemplo, que es muy conocido. Papá portador, mamá portadora, niño con fibrosis quística, porque heredó las dos copias y ahora sí ya no puede compensar, porque no es ni como el padre ni como la madre, tiene las dos alteradas. Y ahí si viene la pareja y dicen, yo tengo fibrosis quística, ella también, no queremos el riesgo de tener un hijo con fibrosis quística. Ahí, ¿qué Cuando podemos son ofrecer a esa portadores, claro. pareja? ¿Qué es lo que se puede hacer? Como un tema preventivo, que es un estudio previo todavía, se podría hacer este panel de portadores. El panel de portadores evalúa, dependiendo de en qué laboratorio se haga, alrededor de 300 genes de los más frecuentes y de los más importantes, en el varón y en la mujer. El Bien, 82% de la población mundial es portadora de por lo menos un gen recesivo alterado. ujú, Y entre un 2 y un 5% de todas las parejas comparten un gen alterado. Ese 2 a 5% está en riesgo de tener un niño afectado. Si ok, se hace un panel de portadores en la pareja, van a poder ver que el hombre tiene dos alteraciones, la mujer tiene una, dos, tres alteraciones. Si ninguna coincide, se compensan. Si coincide perfecto. alguna, habría que Ahí hacer tengo el el riesgo, PGTM, el el estudio. PGTM. Perfecto. Si tengo una pareja, por ejemplo, que no tiene antecedentes, hicieron PGTA, tienen Ujú. embriones sanos, se transfiere un embrión, beta negativa, uno dice, bueno, tenemos un 30% de chances. Transferimos un embrión de vuelta, euploide, beta negativa. ¿Me habilita a evaluar un panel génico o no? En realidad lo que se podría hacer es un estudio un poquito distinto. Hay muchos estudios genéticos que uno puede hacer. Este panel multigénico de enfermedades recesivas no tendría tanta relación con esto en principio, Ok. porque en general los genes incluidos en este panel tienen que ver con que nazca un niño afectado, no tanto con que no Ah, se pueda lograr insertar el embarazo. correctamente o lograr el embarazo, Ya te entendí, sino más bien un perfecto. niño afectado a término, es lo que estamos buscando. O a veces patología letal en el embarazo, pero que va a hacer que se implante y se pierda en primer Perfecto. trimestre, Si a uno segundo lo trimestre, por piensa, ejemplo. uno por ahí lo piensa más para aborto recurrente. En realidad, aborto recurrente, ahí lo que habría que hacer es, primero, cariotipo de pareja. Sí, Ver si el cariotipo de papá o mamá están alterados. Segundo, perfecto, PGTA, entender si el aborto recurrente se debe a anomalías cromosómicas o no. Si con perfecto. cariotipo normal y PGTA normal sigue habiendo un aborto recurrente, ahí uno pensaría, hay otras causas, hay Perfecto. muchísimo para ver, pero a veces, por ejemplo, hay problemas cardíacos que también se pueden transmitir y se vio en una investigación reciente que de todos los embriones normales que se interrumpían, el 16% eran por causa cardíaca, porque el Oh, corazoncito claro, del bebé no se estaba desarrollando desarrollando correctamente. normal. Una Perfecto. investigación hace poco Sí, encontró esto. sí, Hay bien. muchísimas razones. O sea, es raro de primera línea en una paciente, en pacientes que consulta por infertilidad, solicitar un panel génico en principio. Primero uno Sí, ofrece el cariotipo y sería el raro, PGTA. pero bueno, es un estudio preventivo importante. Pero hay que Perfecto. aclarar que una cosa no me quita la otra. Cariotipo No, y no, PGTA van por un lado, y la parte del gen puntual va por el otro. Entonces bien, son estudios preventivos más que nada, bien. Bueno, que es hablamos un de riesgo que puede tener PGTA, cualquier pareja. hablamos de PGTA, hablamos de Claro. PGTM. Eh, Tenías ganas de epigenética, ¿no? A mí me encanta. Epigenética es ¿Qué un tema muy, tema? muy interesante. Bueno, me Todo lo que es encantaría que epigenética en cuentes ovodonación, en ovodonación. Dale, me gusta. Y si querés contarnos exactamente. qué es cómo definirías la epigenética. Perfecto. Nosotros hablamos de los genes, hablamos de los cromosomas y decimos que está todo codificado. Pero lo que no se dice tan habitualmente es que en realidad todas nuestras células tienen los mismos genes. Y sin embargo, una célula del hígado es un hepatocito y se comporta distinto a una neurona.
pero tienen los mismos genes. Entonces, ¿por qué una célula es de una manera y otra célula es de otra? Bueno, por la epigenética, porque tienen marcas epigenéticas que son moléculas químicas que se unen alrededor del gen, en el entorno, o se unen al gen directamente, o a unas proteínas que hacen que se condense el ADN, y todo eso va regulando si este gen se va a poder leer o no se va a poder leer. El Perfecto. hepatocito tendrá algunos genes que se pueden leer y otros genes que no. La neurona distinto, la piel diferente. La cuestión es que hasta ahí todo perfecto, moléculas químicas que según cómo se unen hacen que el gen esté apagado o prendido, entre comillas. Parece el prende y apaga la luz, pero es así realmente. Se Me van encanta prendiendo, sí, 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 me prendiendo y encanta, apagando los genes que todos tenemos, ¿no? totalmente. Ujú. Ahora, la cuestión es que estos genes, más allá de que normalmente tienen que estar prendidos o apagados, también se pueden regular. Y así como decimos que la genética, salvo que mute, pero bueno, estos son temas aparte, No, no, sí, en sí, sí. general, la genética dura, que es cómo está escrito el gen, no se modifica a lo largo de la vida, por lo general, ¿no? Sacando estas excepciones, la epigenética sí se altera, sí cambia, y la epigenética es reversible. ¿Qué significa? Un gen está escrito de una manera y no va a Ujú. cambiar a menos que se altere o que mute. El Pero, hepatocito va a ser hepatocito y la neurona va a ser claro, neurona. Ahora, la mía exactamente. funciona menos, esa es mi epigenética. Sí. Y la podemos alterar y mejorar. Eso también es Vale, importante. bien, bien, Ahora, moléculas químicas van a hacer que este gen se apague o se prenda. Por lo bien. tanto, puede haber alteraciones. Entonces, en el propio adulto se pueden prender genes que tendrían que estar apagados y dar origen a un tumor, por ejemplo. Y es Claro. epigenética alterada. Y la calidad de vida influye mucho en esto. O a veces un gen que tendría que estar encendido se altera la epigenética y se apaga. Y entonces hace que si hay muchas células con este gen apagado, entre comillas, el órgano empieza a funcionar mal. Mal. ¿Sí? Esto pasa Perfecto. en el adulto habitualmente. Pero la epigenética aplica a todo, aplica también en la reproducción. Entonces, la madre que tiene este embrión dentro de su útero va a transmitirle unas señales a partir del Provenientes, endometrio. estamos hablando de ovodonación en este caso. Depende, en realidad Bueno, no, puede también ser, esto está bien. ocurre en una mamá gestante por ovodonación o directamente con ovocitos propios. Esto ocurre Pero tanto en vamos un a caso resaltar que esto, como en claro, el corre otro. también para la ovodonación, que siempre está este mito de y los genes y la ¿Y qué genética, pasa con ¿no? esto? Claro, si Exacto. realmente el gen es algo que aporta la donante y yo ya no tengo nada que ver, que sabemos que Bien. no es así. Hace unos pocos años que se sabe que no es así. Ahora, siempre el útero va a tener su parte interna, que es el endometrio, y el Ujú, embrión está inmerso en un líquido que se llama líquido endometrial. Y ujú. el líquido endometrial le da señales a este embrión. Y estas señales que la mamá gestante aporta a través de su útero va a hacer que el embrión encienda algunos genes, apague otros y los vaya regulando en cada momento. Entonces, en un tratamiento por ovodonación, más allá de que la ovodonante tenga sus propios genes y que se va a unir con un espermatozoide que puede ser donado o puede ser del marido de la persona, este embrión, cuando esté en el útero materno de la mamá gestante, la mamá va a alterar cómo se encienden y en qué momento se enciende cada uno de los genes. Algunos más importantes, otros menos importantes, pero realmente es algo que tiene mucha importancia. Y siempre lo comparan con que la partitura lo daría la donante. Y la mamá gestante es la directora de orquesta que va mirando esa partitura y va marcando en cada momento qué impronta hay que ponerle. O sea, va poniendo su propio estilo para interpretar esa partitura. Eso es epigenética en ovodonación. Y Me puede ser encanta. para bien o para mal, no solamente para bien. Entonces, a veces hay niños nacidos por ovodonación que se parecen más a la mamá gestante que a su donante. Y eso tiene que ver con modificaciones de estos genes que le fue dando la propia mamá gestante. Y hay algunas Interesante. investigaciones, siempre es mucho más fácil investigar lo nocivo y la enfermedad por un tema de practicidad, porque Obvio, es por bien supuesto. diferenciable. Entonces, los Pero o mayores sea que hasta avances la son con epigenética enfermedad. podría hasta no te digo cambiar el color de pelo, pero activar genes
¿no? Modificar genes que por ahí, como decís vos, en la partitura tenía pelo oscuro, pelo claro, pero la mamá gestante, yo siempre digo la mamá, es quien activa o no los genes. Fascinante, te lo digo Y en así, cada momento fascinante. va dando siempre su impronta. Entonces, ¿qué sucede? Se vio con algunas enfermedades conocidas, por ejemplo, obesidad y, por ejemplo, diabetes. En lo que más se avanzó es en obesidad y en diabetes. Se vio, el marido de la persona no era diabético, no tenía antecedentes de diabetes, ninguno, Nada. ni personales ni familiares. La donante tampoco, ni personales ni familiares. Mamá Pero la gestante gestante sí. diabética, Ya, mal claro, controlada, claro. porque hay diabéticos que están bien controlados, no hay Sí, ningún sí, por problema. supuesto. Diabética mal controlada fue alterando la epigenética, informando a ese embrión que tiene que guardar energía, que hay un estímulo nocivo para cuando Claro. nazca, lo fue preparando para que el embrión diga, bueno, tengo que ir activando esto, apagando lo otro, haciendo toda una serie de configuración. Voy a hacer como el seteo, ahí también lo podemos comparar con un Fascinante. equipo de música que tiene sus propios componentes, pero después hay que ver cómo está seteado y configurado. Me Entonces, encanta. después se veía que el riesgo en el niño era mucho más alto de tener diabetes que lo que uno esperaría por la genética dura. Uno Claro, dice, bueno, claro, si no hay ningún antecedente de diabetes y el chico era claro. diabético, Y era con obesidad diabético. pasa lo mismo. Con la obesidad pasa lo mismo y es algo que no pudieron encontrar la explicación ni siquiera en lo que es una dieta, porque uno podría pensar, bueno, pero la mamá se nutre de una manera. Comen No, mal, tal no se cual. pudo explicar de esa No se manera. pudo. No, 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 no. yo la verdad que la epigenética la tengo siempre en ginecología, es algo que se habla, por ahí lo oncológico, ¿no? Que la epigenética influye, pero Muy en esto es importante. fascinante en lo que es, que siempre está esto de, bueno, y va a tener mi genética, a ver, es divino lo que dice Gabriel, la carga genética sabemos que es, aportó el cromosoma el óvulo y el espermatozoide. Se formó un embrión, pero ese embrión está dentro de la madre, en el útero, influenciada por un montón de información que la da la mamá. Ya la donante Exactamente. quedó, solamente aportó un óvulo y tenemos un nuevo individuo. Claro. Ahí Fascinante, creo que esto. hay que diferenciar muy bien lo que son enfermedades complejas de enfermedades de gen único. Lo digo muy Uh-huh, brevemente, no quiero confundir con mucha información, pero uh-huh. las enfermedades de gen único tienen que ver con lo que dijimos recién, atrofia muscular espinal, fibrosis quística, cuando hay un único gen que si está alterado puede dar un cuadro, la ovodonante a lo mejor puede ser portadora de una enfermedad y si se combina con el marido, dar la enfermedad. Por eso es Exacto. conveniente un panel de portadores cuando la persona va a ovodonación o espermodonación. Que en Enfermedad de general, gen único, a las donantes no se les hace todo el panel, se les no, hace un cariotipo y fibrosis quística. Es la información que se busca exactamente. tanto a la ovodonante como a el esperma donante, ¿no? Sí. Y fibrosis quística muy limitado, porque el gen de fibrosis quística puede tener más de 2000 mutaciones y de Se pide rutina se una, estudian las 30, 50 mutaciones más claro, frecuentes y hasta ahí claro, nomás. Depende del banco también. perfecto. Ahora, Bien, enfermedad de gen único, esta que dijimos, fibrosis quística, cualquier otra, gen único. Enfermedades complejas son aquellas en donde no hay un único gen, sino que hay muchos marcadores que se llaman polimorfismos, pequeñas variantes en múltiples genes que dan aumento de la susceptibilidad o reducción de la susceptibilidad. ok, Esto es válido para hipertensión arterial, cuando uno tiene claro. presión alta, diabetes, Alzheimer, Hipercolesterolemia, obesidad, supongo. hipercolesterolemia, salvo una variante que es de gen único, que es la familiar, pero en el resto Ok, sí, un montón de perfecto. cosas, predisposición a Bien. enfermedades. Estas enfermedades complejas son las que la epigenética altera. Todo lo que Ah, tiene que ver ok, con características complejas. ¿Sí? ok. Es decir, si la mamá porta, mamá gestante, porta fibrosis quística, no le va a aportar fibrosis quística a un bebé nacido por ovodonación. Si la mamá es diabética o hipertensa, como son modificaciones en muchos genes, podría alterar la epigenética y hacer que ese bebé tenga más riesgo o menos riesgo, dependiendo del caso. Perfecto. Me encantó, ¿Va? Gabriel. Aplica para todo, para trastornos neurológicos, de Sí, índole sí, sí. más psicológico y psiquiátrico, para algunas neurosis, para trastornos de ansiedad, para un montón de factores que son complejos, aplica no solamente la mamá gestante, sino todo lo que le ocurra a esa mamá durante el embarazo. Durante el embarazo.
Hay Increíble. investigaciones si la mamá tiene estrés o no, si sufre violencia doméstica o no. Todo esto incide sobre el embrión. Aunque Yo no le lo digo, crean. chicas, no sé ustedes, pero quiero seguir con Gabriel hablando porque me quedo así fascinada, porque es algo, me apasiona el tema y son cosas que uno habitualmente no habla, ¿no? Es tu terreno, así que me encanta. Y llegaste a la mujer embarazada y hoy charlamos que teníamos ganas de por lo menos contar un poquitito, ¿no? De qué hacemos cuando, bueno, logramos el embarazo y mirá el dibujito Perfecto. que te puse, qué Muy bien. lindo, ¿viste? Excelente. Impecable. Acá tenemos el bebé y es una representación, ¿no? De cómo el cordón está conectado con la sangre Con la materna sangre, claro. y cómo viaja la información genética de la madre y el bebé, que esto Gaby era un tema que le gustaba y Exactamente. dije, lo vamos a hablar porque es muy interesante para todas las pacientes que no se nos embarazan, que lo logremos. Ahí Exactamente, vamos para claro. Gaby y va a ser esto. Bueno, ¿querés contar qué es Está eso muy que somos bien. tres? Bueno, cuando la persona ya finalmente, después de todo el esfuerzo y con todo a favor, se logra el embarazo y hay que ir cuidándolo, se pueden hacer distintos estudios prenatales. Y en Ujú. estudios prenatales es también un mundo, da para hablar muchísimo, pero lo podemos dividir en dos grandes grupos, principalmente los estudios que evalúan las cuestiones cromosómicas. En particular, cuando uno no hizo el estudio de PGTA, por ejemplo, el estudio del embrión, entonces queremos saber si los embriones son normales o no. Hay dos grandes grupos de estudios. Uno son los estudios invasivos, directamente hacer una punción o de Una placenta, punción. vellosidad corial, o de O litio de líquido amniótico, amniótico. amniocentesis. Ese es Bien. un tipo de estudio. Pero hay estudios mucho más nuevos, que son estudios no invasivos, en donde se puede obtener bastante información sin llegar a una punción que aumenta levemente el riesgo de pérdida de embarazo. Porque una punción no es algo que aumente No es mucho el riesgo de gratuito para el pérdida, embarazo, pero tampoco es gratuito, como dijimos. tal Una cual. punción tiene un 0,3-0,5% de riesgo de pérdida de embarazo. Estos estudios no invasivos se llaman, los más avanzados, ADN fetal en sangre materna. El ADN Ujú. fetal en sangre materna de la mamá. A partir de ahí la envían a evaluar, esto sí en general se hace en Estados Unidos, depende, pero la mayoría de los estudios sí. Y en este lugar, en Estados Unidos, analizan suyo, ADN propio, libre, circulando en la sangre, y también ADN del bebé, desde la placenta transmitido a el torrente sanguíneo. Ese ADN fetal se puede analizar con un ADN fetal en sangre materna, que este estudio es precoz, porque desde semana 10 ya lo podemos hacer. No tenemos que esperar a que esté más avanzado. Es un estudio rápido, en general 5 a 10 días y tenemos el resultado. A pesar de que la muestra viaje y todo, es rápido este resultado. Es no invasivo, por lo tanto no va a tener un riesgo de pérdida de embarazo. Y es certero, porque si bien es un estudio de screening, que sabemos que no es un estudio diagnóstico como una punción, pero más allá de ser un screening, tiene una tasa de sensibilidad, que es la probabilidad de que detecte la anomalía, realmente muy alta. Entonces, hablamos de más del 90, 95, a veces 99% de probabilidad de detectar cualquier anomalía, a diferencia, por ejemplo, del ATN Plus, que es el tamizaje del primer trimestre, que también es muy útil, pero que tiene menor tasa de detección. ¿Sí? De todas El maneras, ATN una vez Plus que uno hace, tiene esto de que cuando da positivo, sí, no sé si estamos escuchándonos bien, yo te veo borroso, no sé si soy yo, vos, ¿estamos bien ahí? sí, yo veo un poquito de delay que Sí, tenemos yo también. Bueno, ya nos queda poquitito, espero que nos acompañe unos esto. minutitos. Eh, Bien. te quería preguntar, fetal en sangre materna da alterado o da normal, no me deshabilita hacer el NT+, el scan fetal, no es que uno dice, bueno, ya está, es normal, no hago más nada. No, perfecto. Ni una cosa ni la otra. Que el ADN fetal de normal no quiere decir que yo no tengo que hacer la ATN Plus. De hecho, está recomendado hacer la ATN Plus también, porque el tamizaje trimestre que le dicen TN Plus sobre trastornos cardíacos,
porque la translucencia nucal se altera en trastornos cardíacos que no son cromosómicos, y por lo tanto el ADN fetal va a dar normal. La Bien, TN Plus también va a dar información sobre malformaciones congénitas, una hernia diafragmática, por ejemplo, claro, sobre que eso no. trastornos óseos, Perfecto. sobre algunas infecciones que aumentan la translucencia nucal. Entonces, a modo general, es conveniente hacer ADN fetal más TN Plus, si uno pudiera. Perfecto. Y Entonces, una eso paciente, nos por da una supuesto, información una paciente que interesante. tiene hecho un PGTA, por supuesto, no tiene indicación hacer el ADN porque ya lo tenemos biopsiado el embrión. Y la ADN fetal sería si uno quisiera realmente bajar más aún ese riesgo del 5% de falsos negativos. Ahí uno podría hacer. Perfecto. Pero en líneas generales tiene más indicación para quien no realizó PGTA y una persona que tenga más de 35 años o abortos espontáneos o fallas de reproducción, todo lo que nos oriente a pensar que puede haber algo cromosómico, el ADN fetal nos va a estar dando mucha información. Bien. Bueno, lo dejé ahí en los datos mientras el doc hablaba. ¿Se ve ahora la imagen o sigo pixeleada? ¿Se ve bien? Excelente, yo veo bastante Bien, bien, ahí estoy viendo bien. un poco Bueno, ahí cortado dejé. el No, mail. sí, Bien, está el doctor Ercoli, el mail gabrielercoli@gempre.com.ar. gabrielercoli@gempre.com.ar. Él contó que era director médico de Genesia, director médico de Gempre y es coordinador de genética reproductiva en Procrearte, y dejé todo para que cualquiera, es un genio explicando, siempre muy atento con nosotras, con las pacientes, así que bueno, para que tengan los datos de él, a nosotras ya nos conocen, ahora vuelvo, para que anoten el mail, es súper, súper amoroso y además vieron cómo explica, es un genio, hace que la genética que parece dificilísima te lo explique tan claro que querés estar todo el día hablando. Bueno, y a nosotros ya nos conocen, a Nati y a mí, dónde encontrarnos, nuestros mails, nuestros Instagram, ya saben dónde estamos. Y bueno, hoy es el cumple de la Nati, así que eso es todo. Bueno, alguna preguntita que quedó. Comentaron algo que una paciente tenía diagnóstico de Ehlers-Danlos, me parece que Ujú. leí, y que tenía indicación de ir a ovodonación, si le cubría la obra social. Las obras sociales y prepagas tienen que cubrir cualquier tratamiento que sea tu indicación al 100%, sea con gametos donados o gametos propios. Con respecto a el diagnóstico genético, tienen el contacto para tener una consulta con el doctor para quien lo necesite. Y sí, tal cual, agenden porque el doctor siempre en esos centros está. Y la diferencia, bueno, entre cutis laxa y fibrosis quística ya me parece que no nos da el tiempo, se nos va a cortar, nos queda eh, Un minutito. pendiente. Así que gracias por este hermoso vivo, te lo transmito seguramente también, es lo que dirían las pacientes. Te súper agradezco, explicaste de una manera fascinante y transmitís lo fascinante de esto, así que gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vos, Luana, como siempre, por brindar este espacio que creo que es muy importante de Obvio, difusión. obvio, como siempre decimos, la mejor herramienta es estar informados, eh, y ya nos vamos a volver a conectar porque esto es un sinfín, uno trata de resumir, pero hay un montón de temas. Gracias a todas las que nos acompañaron y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Gracias Nati por estar ahí del otro lado a pesar de que es tu cumple. Ni pensé, mira, que se iba a conectar, así que bueno, ahí te dicen, súper claro Gabriel, sí, tal cual, Gabriel es un genio, así que bueno, chicos, gracias y Bien, queda guardado en Instagram. Yo ahora perfecto, muy subo en bien. Instagram y queda guardadito y lo comparten a quien lo necesite. Excelente. Gracias, Bueno, Gabriel. gracias a todos. Espero que Un haya beso resultado enorme. Gracias. interesante. Obvio, recontra. Gracias Y por nos estar. veremos seguro en otra Obvio, oportunidad. tenemos otra lista de temas ahí dando vuelta. Seguro, siempre. Nos vemos. Cuídate. Gracias, Bueno, Gaby. mucha suerte, buena semana Nos para vemos. todos. Igualmente. Chao, Chau, chao. chau.